Bona tarda. Moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí. Estem realment orgullosos de començar la temporada del Parlemam amb l'Ignacio, que ja és com de la casa. Bienvenido, Ignacio. Y Antonio Muñoz Molina, que no sé si lo recordará, pero hace 5 años estuvo aquí y estuvo igual de lleno que hoy. Muchas gracias a los dos i moltes gràcies als amics de Seix Barral per confiar en nosaltres una altra vegada. Ara us passo amb l'Helena, l'editora de Seix Barral, que ens farà unes paraules de presentació. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy Elena Ramírez, editora de Seix Barral, y tengo la suerte de ser editora de los dos escritores que nos acompañan en el escenario. Gracias por acompañarnos a esta presentación de No te veré morir, que es la nueva novela de Antonio Muñoz Molina, que conversará hoy con Ignacio Martínez de Pisón, que además, Ignacio, es un lujo que seas tú quien bautiza este libro, porque esta es la primera presentación que haremos en la gira que vamos a estar haciendo de promoción. Y nos hace especial ilusión estrenarnos en una biblioteca, porque sé que para Antonio y también para Ignacio son espacios especialmente queridos, ¿no? De hecho, aprovecho la ocasión para felicitar a la Red de Bibliotecas Públicas de Barcelona por el premio a la García Márquez, que ha sido nombrada mejor biblioteca pública del mundo. Gracias a César Moreno, coordinador de la Red de Bibliotecas, a Walter Llorach, que nos ha dado la bienvenida hoy, director de esta Agustí Centellas maravillosa, que siempre que proponemos hacer algo con ellos nos recibe con los brazos abiertos. Y muchas gracias a la librería Mas Bernat, que ha trasladado la librería aquí. Creo que es responsabilidad de todos nosotros que no vuelvan muy cargados a casa. Decía Antonio Muñoz Molina durante la pandemia que durante la pandemia la realidad era tan acuciante que no era capaz de escribir ficción. Durante aquel tiempo que ahora parece tan lejano, Antonio dedicó su empeño literario a dejar testimonio de lo que estábamos viviendo en el magnífico ensayo Volver a dónde. Sin embargo, Ignacio Martínez de Pisón utilizó la ficción como refugio en aquel periodo para escribir una gran novela sobre la posguerra española, Castillos de Fuego. Los caminos de la creación son inescrutables. Antonio Muñoz Molina ha escrito mucho y con gran asombro sobre lo azaroso del proceso creativo, pero siempre ha dicho que hay dos cosas que afianzan un proyecto: tener el título y tener una primera frase lo suficientemente poderosa como para arrastrarle a uno a una escritura tan frágil como inevitable a veces. La novela que presentamos hoy contaba con ambas cosas. No te veré morir toma su título de un verso de un poema sobrecogedor de Idea Vilariño y comienza con esta frase: si estoy aquí y estoy viéndote y hablando contigo, esto ha de ser un sueño. Esta primera frase invitó a Antonio a seguir escribiendo y ya no se detuvo hasta llenar 3 cuadernos y poner el punto final a esta novela que en su brevedad contiene el reencuentro con un gran amor después de casi 50 años y la semilla de la historia reciente de nuestro país desde la Guerra Civil. ¡Wow! No te veré morir es una de esas novelas que uno empieza y ya no puede terminar, y cuando la termina lo único que se pregunta, muy sobrecogido por la emoción, es ¿cómo demonios lo ha hecho, ¿no? De ese proceso van a hablar hoy Ignacio y Antonio, y os anuncio en primicia, estábamos muy contentos ahora mismo celebrando en el backstage que acabamos de poner en marcha la segunda edición cuando ni siquiera hace una semana que el libro está en la calle. Muchísimas gracias a todos los que lo estáis recibiendo también. No me enrollo más, vamos a dar paso a la presentación, pero vamos a poner antes un breve vídeo y después tomarán la palabra Antonio Muñoz Molina e Ignacio Martínez de Pisón. Les recuerdo que después habrá firma de ejemplares, que nos pongamos ordenadamente para evitar aglomeraciones, y nada más me queda decirles que disfruten muchísimo de esta presentación. Buenas tardes.
Yo tenía como un poco una idea casi de composición musical, ¿no? Quería ir haciendo como una... Tenía muy presente los cuartetos tardíos de Beethoven, ¿no? Es decir, cada parte tiene una entidad propia. Yo creo que lo fundamental aquí es conseguir que la historia, que la mirada, que haya miradas sucesivas que van girando como una cámara alrededor de la historia, ¿no? Entonces vas teniendo la historia no ya desde un punto de vista de su protagonista, pero tampoco desde el punto de vista del que oye la historia, sino de cada uno de los personajes, ¿no? La novela son dos historias, casi. Es la historia del reencuentro de dos amantes al cabo de casi medio siglo, y es también la historia del encuentro entre dos amigos. Es una novela que es casi una novela histórica, ¿no? Porque abarca desde los años 30 hasta la segunda década del siglo XXI, ¿no? Y es un arco temporal muy grande. Para mí era muy importante que la novela fuera una novela comprimida, ¿no? Es una novela sintética, ¿no? Tenía el pensamiento de esas suites de Bach, ¿no? Tocadas por Casals, ¿no? ¿Por qué? Porque es el máximo de concentración, ¿no? Es un solo instrumento. Y luego lo que me pasó mientras empezaba a escribir, sobre todo al principio, era que sentía la necesidad de leer poesía, lo sintético y lo caudaloso y lo visionario de la poesía, ¿no? Lo que yo quiero es que se vean seres humanos plenos, viviendo emociones, viviendo el amor, o viviendo la indiferencia, o viviendo la soledad, o la extrañeza, o la vergüenza. Eso es lo que a mí me interesa, la representación de la vida humana. Bienvenido, Antonio. Ya sabes que esta es tu casa. Aquí presentaste un libro hace 5 años y aquí ojalá que presente muchos más. Además es tu casa. Estoy viendo a Pere Ginferrer aquí delante, que fue editor tuyo en Seix Barral hace ya muchos años. Y cuando éramos jovencillos, ¿te acuerdas? Ginferrer aceptó publicar tu primera novela, Beatu Xile. Yo estoy ahora dándole vueltas a esos momentos de cuando empezábamos nosotros, en los años 80, cuando se inventó aquello de la nueva narrativa española, y me acuerdo de los jóvenes que éramos, y en el fondo éramos realmente unos indocumentados, porque no sabíamos, habíamos escrito unos cuentos, una novela y tal, pero no sabíamos cuál iba a ser nuestra vida de escritores después. Es decir, ahora, 40 años después, tú te ves ya con la carrera que has tenido y, no sé, piensas, por ejemplo, que el Muñoz Molina del 86, que publica Beatu Xile, ¿imaginaba que podría llegar a ser el Muñoz Molina de 2023 que ahora presenta esta novela? ¿Imaginabas que tu trayectoria podía parecerse más o menos a la que has tenido? Bueno, hola, buenas tardes. Hola, Ignacio. Este encuentro tiene trampa porque Ignacio y yo nos conocemos precisamente desde el año 86, ¿no? Y empezamos a ser escritores, no ya a escribir, sino a vernos a nosotros mismos como escritores casi al mismo tiempo, ¿no? Porque tú escribes y vas tanteando y haciendo cosas, pero todavía no, por lo menos yo no sabía cómo era ser escritor, ¿no? Y la primera vez que yo salí de Granada para ser escritor fue el año 86 y yo trabajaba en el ayuntamiento y entonces la televisión española me mandó un billete de avión, que era la primera vez que yo me montaba en un avión, ¿sabes? Para ir a Madrid, al Hotel Wellington, ¿te acuerdas? No a un encuentro, sino un programa en el que estaba dedicado a una cosa de la que se hablaba entonces, que era la nueva narrativa o la joven narrativa española, ¿no? Y ahí estaba Ignacio y había unas cuantas personas más, ¿no? Y ahí fue donde nos conocimos y donde nos vimos a nosotros mismos como escritores, ¿no? Porque hasta ese momento yo creo que uno no tenía una idea así muy grande, ¿no? Yo había tenido la suerte inmensa, yo creo que en la vida hay que contar mucho con
con la suerte, ¿no? Había tenido la suerte inmensa de que Jim Ferrer y Mario Lacruz se interesaran por mi novela y siendo un funcionario municipal, pues de pronto me encontré que yo estaba en mi oficina y salía de la oficina, iba en la oficina muchas veces cuando había que hacer un escrito, así oficial, decían, redáctalo tú que se te da muy bien, ¿no? Es decir, mi supuesta condición de escritor se manifestaba en que se me daba bien redactar documentos, ¿no? Y de ahí pasaba, de pronto tomaba ese avión y me convertía en escritor, que era una cosa, y había que improvisar sobre la marcha, sentirse escritor, ¿no? O actuar como escritor, ¿no? Y te acordarás que en esa época a mí lo que me sorprendía es que ya había gente que actuaba como escritores, que eran tan jóvenes como nosotros, pero que ya tenían como una autoconciencia, ¿no? Se les notaba que eran escritores, ¿no? Yo me veía a mí mismo y decía, yo no parezco escritor, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, ¿no? Yo no sé, yo no tenía... a lo más que yo aspiraba en ese momento era a publicar una novela en una buena editorial, a salir de... Yo había publicado cosas en Granada, había escrito artículos, pero yo me daba cuenta de que en Granada, igual que en muchas ciudades así de provincia, había como un mundo ilusorio, ¿no? De gente que escribía y publicaba allí y se autopublicaba y se celebraban lo uno al otro, pero yo decía, esto es una pura inexistencia, no existimos para nadie, ¿no? Aquí, esto publicamos y nos conocen mucho otros como nosotros aquí en Granada, ¿no? Entonces salir de aquello era como ir al mundo real, ¿no? Y para mí, haber publicado esa novela y estar teniendo cierta recepción, ¿no? A mí eso no solo colmaba cualquier esperanza, la desbordaba, ¿no? Entonces, sinceramente, no pensaba que hubiera más. No, yo no sé tú, pero a mí me bastaba aquello porque era prodigioso, ¿no? Tenía 30 años, además no era ni bohemio ni nada, porque era padre de familia y funcionario. Y de pronto veía esa novela y la veía, me acuerdo, en Galerías Preciados, que había entonces Galerías Preciados, allí en Granada, y me daba como pudor verla, ¿no? Entonces, ¿qué me planteaba? No me planteaba nada, decía, bueno, igual se me ocurre otra y me la quieren publicar, ¿no? Pero no pensaba ni pensaba en dejar el trabajo ni nada, ¿no? Era el cumplimiento de un sueño. Yeah. Pero date cuenta la cantidad de escritores que en aquella época, jóvenes como nosotros, seguramente con tanto talento o más que nosotros, han ido quedando por el camino. Nos seguimos publicando libros y aquí estamos 40 años después y podemos por lo menos agradecer a la literatura que nos haya permitido vivir de ella, es decir, nos ha permitido haber podido entregarnos a ella en cuerpo y alma, pero además sin necesidad de ejercer otros trabajos, a no ser que hayamos querido, como cuando tú has querido dar clases. Es decir, que realmente pensar en profesionalizarnos en la escritura de novelas era algo que yo creo que escapaba a nuestra fantasía, ¿no? Yo creo que tuvimos mucha suerte. Fue una cosa muy curiosa, ¿no? Porque surgimos bastantes escritores y teníamos en general algo en común, y era que éramos personas ajenas, es decir, que no teníamos relaciones, no éramos de familia de literatos, salvo María, ¿no? Es decir, éramos cada uno de su padre y de su madre, de su Julio Llamazares, por ejemplo, que había publicado un poco antes que yo. Cuando tú llegaste, éramos gente indocumentada, como te he dicho, sí, ¿no? Y tuvimos la suerte de que encontramos un público lector no que estuviera esperando. Bueno, era nuestra generación que estaba creciendo con nosotros. Y era gente con aquella curiosidad que se despertó con la llegada de la democracia, ¿no? Acuérdate de que antes de nosotros estaban gente como Delibes, como Cela y todo eso que nosotros veíamos como tal, ¿no? Pero acuérdate, por ejemplo, de cuando Eduardo Mendoza publica el caso Savolta. Eduardo vivía en Nueva York y no tenía tampoco ninguna conexión literaria. Y cuando publica Vázquez Montalbán, empieza el año 79, parece que cuando le dieron el Planeta, ¿no? Y luego Eduardo Mendoza tiene el gran éxito del Misterio de la Crista Embrujada, ¿no? Es decir, había como una vibración, había algo, ¿no? de
de un reencuentro o un encuentro entre los escritores españoles y el público, ¿no? Y fue una época muy curiosa, porque además eso coincidió con algo que no había habido antes, o que había habido mucho menos, que era como un cierto interés en editoriales extranjeras y todo eso por gente como nosotros, ¿no? Entonces, sinceramente, fue una época en la que fue posible eso, ¿no? Y ya te digo, yo siento como tú, yo siento gratitud. Siento gratitud porque este oficio es muy incierto. Y es muy incierto no ya porque puedas tener lectores o no puedas tenerlos. Es muy incierto porque puede que no se te ocurran buenos libros. Porque eso puede pasarlo. Entonces dices... O que sí se te ocurran y los escribas, pero no encuentren el público. Que no haya público. Sí, es decir, todo una gran incertidumbre. Entonces dices, bueno, pues vas haciendo las cosas, ¿no? Y bueno, pues es una alegría también, ¿no? Fíjate que, bueno, yo es que creo que en aquellos años, estamos hablando de mediados de los 80, también había como una expectación para ver qué era lo que el posfranquismo, es decir, lo que la democracia podía ofrecer en el campo de la literatura. Es decir, se había hecho como una especie de corte generacional y nosotros éramos los que veníamos a representar la generación ya de la democracia, porque prácticamente el franquismo lo vivimos siendo pues adolescentes, ¿no? Y me acuerdo también que era una España muy juvenil, muy moderna y muy actual, y que parecía que bueno, que tenías que estar prácticamente todas las noches con la movida madrileña y tenías que estar rodando películas con Almodóvar y tal para estar en la onda. Y curiosamente, lo que no estaba de moda era escribir libros en los que se hablara sobre España y sobre el pasado de España, ¿no? Déjame que te lea una frase, es que he estado mirando en mi ejemplar de Beatus Ile, tenía 2 cartas tuyas, y en una, a saber lo que te diría yo, me gustó mucho Beatus Ile por lo que me contestas tú, pero tú me dices, no es desde luego una novela sobre la guerra civil, sino sobre la literatura. De ahí tu sorpresa porque el libro te haya gustado a pesar de la época en la que se desarrolla. Es decir, que yo mismo, que luego la mitad de los libros que he escrito han incorporado a la guerra civil o el franquismo o la posguerra, en aquella época no tenía tampoco ningún interés por hablar de España y del pasado de España y del siglo XX español. Yo me acuerdo y tú eras el único. O sea, Beatus Ile es el único libro de todos los que... Bueno, no porque... Luna de Lobos también, pero en general todos queríamos ser modernos, cosmopolitas, y lo que menos nos interesaba era hablar del siglo XX español, que nos parecía como mugriento, ¿no? Y tú aquí hablas, pues al fin y al cabo, del siglo, en Beatus Ile ya hay temas que luego has seguido tratando en libros pues 40 años después, como ahora mismo, ¿no? Al fin y al cabo, las referencias a esos momentos convulsos del siglo XX español han estado presentes a lo largo de toda tu bibliografía, ¿no? Sí, en ese momento era un poco irregular, ¿no? Es decir, porque era una época en la que, como tú dices, había como una ansia de modernidad y de cosmopolitismo, ¿no? Entonces yo recuerdo, claro, yo había hecho una novela, a mí me gustaba mucho Henry James, ¿no? Había hecho una novela muy literaria, digo, que era la búsqueda de un escritor que ha escrito una novela, que no sé qué, era bastante metaliteraria en ciertos sentidos, ¿no? Y yo pensaba mientras la escribía, cuando terminaba, me van a acusar de ser ultraliterario. Y lo que me llamó la atención es que hubo lecturas y reseñas que decían que era como una especie de drama rural, ¿sabes? En una época en la que teníamos que ser muy urbanos, ¿te acuerdas? Claro, que te dijeran que había hecho un drama rural era lo peor, ya estaba acabado, estaba acabado para siempre, ¿no? Y recuerdo una crítica literaria, que todavía es crítica literaria, que se llama, voy a decir el nombre, Nora Catelli, que escribió un artículo que no olvidaré nunca, en el que hablaba de otra novela, que no era la tuya, y de la mía, ¿no? Y el artículo se llamaba Pasado y futuro de la literatura. Entonces, mi novela era el pasado de la literatura y la de otra persona era el futuro. ¿Sabes? Es que la moda es una cosa muy... Yo me di cuenta en esa época, ¿no? Es decir, es que es raro, porque entonces luego se ha dicho mucho que había un pacto de silencio, que no se podía escribir. Eso es mentira. Claro que se podía escribir, pero no había interés. No había interés. Y a mí eso, no sé por qué razón, de siempre me enfureció, que no hubiera interés, porque en mi educación
la conexión con la cultura republicana. Yo también leía mucho a Faulkner, ¿no? Entonces y ahora. Y entonces el modo en que Faulkner conectaba su presente con la guerra civil americana, con la tradición del racismo y todo eso, ¿no? Esa conexión del presente y el pasado, a mí era lo que me inspiraba y lo que me ha seguido inspirando mucho, ¿no? Bueno, de hecho, en esta novela también hay como 3 momentos históricos, ¿no? Hablas del padre del protagonista, hablas de cosas que han ocurrido antes de la guerra, el gran momento de celebración y de felicidad y de belleza que hay transcurre justo antes de la guerra, creo que es justo antes de la guerra, Sí, o justo después, sí, cuando sí, van a escuchar a Pau Casals, ¿no? Sí. Y incluso creo recordar que también hay alguna referencia a la residencia de estudiantes, es decir, que hay como esa España que quedó en nada, pero que era el germen de una España bonita, pues, que podría haber llegado a ser, ¿no? Porque ahora vemos la historia todo lo pasado y nos da la sensación de que las cosas han sido como tenían que ser, y no es verdad, las cosas han sido como han sido, pero podrían haber sido de otra manera. O sea, España podría haber sido una democracia, podría no haber triunfado el golpe, o podría haber acabado la guerra civil de otra manera, claro. o podría haber acabado la Segunda Guerra Mundial de otra manera y nos podrían haber liberado a los norteamericanos, como ocurrió con los italianos, ¿no? Sí. Y hay como 3 momentos decisivos, ¿no? Que en esa novela, y uno es precisamente esa guerra civil en la que el padre del protagonista, pues que formaría parte de una tercera España, monárquico, crítico musical en el ABC, pues tiene que esconderse de las posibles represalias que puede sufrir por parte de milicianos incontrolados. Luego hay un momento que transcurre en el franquismo, que es cuando se produce se desarrolla la historia de amor entre los 2 protagonistas, y finalmente hay un reencuentro que ya se produce en democracia. Hay como 3 catas en 3 momentos históricos muy diferenciados. Sí, bueno, es que a mí me cuesta mucho inventar historias personales que no tengan un contexto histórico concreto, ¿no? Entonces, en las novelas, tú lo sabes perfectamente, el hacer novelas en el contexto histórico es una cosa que tiene muchas posibilidades narrativas, que es muy rica, ¿no? Porque está interviniendo de una manera sutil, están mezclando lo histórico con lo personal, ¿no? Y eso es muy ilustrativo, ¿no? Entonces hay una cosa que para mí siempre ha sido muy llamativa, que es, y tú lo acabas de decir, esa España que no tenía por qué acabar de aquella manera, ¿no? El poema de Gil de Viedma, ese de toda la historia de la historia, ¿no? La más triste sin duda la de España, porque termina mal, siempre me ha producido rechazo, ¿no? Igual que otro poema de Ángel González, que no me gusta nada, que además me parece una grosería, que dice: la historia de mi país es como la morcilla, está hecha con sangre y se repite. No me gusta, porque parece una falta de... Es decir, la mayor parte de la gente en España no pensaba ni quería una guerra civil. No había 2 Españas como 2 equipos enfrentados el uno al otro. Había una turbulencia política muy europea que estaba en toda Europa, y había una serie de circunstancias casuales que llevaron a lo que llevaron, ¿no? Un golpe militar que fracasa y una ayuda de Alemania y de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Punto, ¿no? Entonces, gente como este personaje, el padre de mi protagonista, ¿no? Que es un hombre sobre todo, que le interesa sobre todo la música, ¿no? Mucha gente no tiene ideas políticas muy profundas ni nada de eso. Es un hombre que es monárquico por tradición familiar, por distracción, por lo que sea, ¿no? Y que está mezclado en un mundo cultural en el que es un mundo resplandeciente, es lo que se ha llamado la Edad de Plata, ¿no? Y es un mundo en el que está Lorca, está Falla, es decir, don Manuel de Falla, ¿no? que es uno de los mayores vanguardistas de la música del siglo XX, era un señor que rezaba el rosario todas las tardes, ¿sabes? Con su hermana, Mari Carmen, ¿no? En el brasero, ¿no? Entonces, ese hombre vive en ese mundo, ¿no? Vive con normalidad y no se entera mucho de la política, y de pronto la historia le estalla en la cara, ¿no? Y sufre un trauma terrible, ¿no?
Y lo que le pasa es que, claro, él están a punto de fusilarlo por casualidades de estas absurdas y terribles de la guerra, y se refugia en una embajada, en el consulado de Chile, y al salir, claro, cuando termina la guerra, sale por fin. En esa época, el consulado de Chile, que dirigía Carlos Morla Lynch, ¿no? Iban saliendo refugiados reaccionarios o franquistas y se cruzaban porque entraban los republicanos a refugiarse, ¿no? Entonces este hombre que sale con ese trauma, sale y dice, bueno, estos han ganado los míos, ¿no? Es un hombre ilustrado y es bondadoso, y cuando ve lo que hacen los suyos, le entra el horror, dice, pero esto no se espanta. Entonces él, su obsesión es, ya que él no ha podido salvarse, ya que el país está sumido en una brutalidad, ¿sabes? Una brutalidad que es la brutalidad que tú reflejas precisamente en Castillos de Fuego, ¿no? Porque parece que eso con el tiempo, que las cosas se suavizan. No, es una brutalidad vengativa, incesante, ¿no? Entonces este hombre lo que quiere, tiene un hijo, lo que quiere es que su hijo se salve de eso, que su hijo sea civilizado, que tenga ideas democráticas, que se escape de esa burricie, ¿no? Y claro, ahí está algo que es la sombra de los padres, del sufrimiento de los padres sobre los hijos, ¿no? Eso se vio mucho en los hijos de los supervivientes del Holocausto, ¿no? El hijo, claro, se beneficia de esa herencia que el padre le transmite, de amor a la música y al conocimiento y al fair play y todo eso, ¿no? Pero claro, también está un poco prisionero de su... Fíjate, yo no sé si te lo han dicho ya, pero esta novela a mí me parece que está muy emparentada, íntimamente emparentada con La noche de los tiempos, que por si no te lo ha dicho nadie, te lo digo yo, creo que es uno de los clásicos actuales. Creo que es una de esas novelas que van a perdurar como El Jarama o como Tiempo y Silencio, como esas grandes novelas que van a seguir siendo leídas durante muchos años y que va a ser una referencia literaria para muchas generaciones, ¿no? El personaje del arquitecto protagonista, Ignacio Abel, protagonista de La noche de los tiempos, formaría parte de esa tercera España, pero viniendo del otro lado, porque él es socialista, Claro. pero también él es capaz de reconocer las cosas malas que hay en su lado, ¿no? Claro. Hay una cosa que es desde el principio, es decir, tú no verás que en el mundo franquista o posfranquista, salvo casos como Dionisio Ridruejo, que es un caso no ejemplar, verás que haya lo que Laín Entralgo llamó tramposamente descargo de conciencia. Es decir, no hay el menor remordimiento. Tú ves durante la guerra, en la velada en Benicarló de Azaña, ahí ves la autocrítica, ahí ves la reflexión desolada, ¿no? de un republicano que ve la parte de responsabilidad y de irresponsabilidad que ha llevado a eso, ¿no? Entonces, claro, la gente no somos, las personas no somos la encarnación de un simple principio político, somos muy complejos y somos muy ambivalentes, ¿no? Y entonces, y la democracia es eso, que puede coexistir y convivir personas tan distintas en su origen y en sus supuestas convicciones, ¿no? Lo que no puede convivir es la brutalidad y la crueldad, ¿no? Entonces es verdad que tiene mucha relación con La noche de los tiempos. Lo que pasa es que yo aquí lo que quería, dentro de la medida en que uno quiere algo, lo que quería es ser lo más contenido posible, ¿sabes? No quería hacer algo que fuera concentrado, como se dice en el vídeo, ¿no? Que fuera La noche de los tiempos. A veces uno quiere escribir, y tú lo has hecho unas cuantas veces, una sinfonía, ¿no? Una sinfonía tiende al desparramiento, ¿no? Ay, ¿por qué es tan larga esta sinfonía? Puede ser más corta, ¿sí? No pasa nada, ¿no? Entonces, hay veces que quieres componer una sinfonía y hay veces que quieres componer un cuarteto de cuerda o una sonata, de una forma más ceñida y más cerrada, y las dos cosas son muy atractivas, ¿no? Y claro, el desafío es que tienes que concentrar en muchas menos páginas, tienes que concentrar
todo ese arco temporal del que estábamos hablando, ¿no? Ya, fíjate que entre otras concomitancias que he visto entre ambos libros, también esa relación con Estados Unidos, que no es la primera vez, porque ya en un libro antiguo tuyo, El viento de la luna, que es un libro con muchos elementos autobiográficos, donde comparas cómo en el mismo año, que es el año 68, me parece, 69, ¿no? sí. 69, el año de la llegada de Armstrong y los otros dos astronautas a la Luna, tú cuentas una infancia en un pueblo donde, ahora no me acuerdo si lo que le regalaban a la familia era una nevera o una lavadora y no había luz en la casa, ¿no? Sí, Es decir, y mientras tanto, en el bar en el teleclub veíais Claro, claro. que el hombre había llegado a la Luna. O sea, veías Estados Unidos como lo más moderno, mientras contemporáneamente ese verano, había otra etapa histórica el verano mucho del más atrasada. 69 todavía en Andalucía todavía se segaba con hoz, ¿sabes? Es decir, que era... Claro, es que hay una... También nosotros, las personas que tenemos esta edad así, y sobre todo si tenemos un origen social o geográfico, es que hemos vivido en mundos muy distintos entre sí. Es decir, tenemos recuerdos, yo siempre he pensado que son recuerdos que parecen más antiguos que nuestra propia vida, ¿no? Porque venimos de un país que cambió muy rápidamente, muy atolondradamente, en muy poco tiempo. Entonces te sientes un poco, no sabes en qué mundo realmente... Y Estados Unidos, claro, está muy presente en tu obra porque está muy presente en tu vida. Tú has vivido muchos años en Estados Unidos. Y incluso esas llegadas a universidades, no sé si alguna vez te ha ocurrido a ti llegar a la universidad y que un profesor viene a recibirte y te encuentras un poco solo ahí el fin de semana viendo nevar a través de la ventana, esas cosas. Porque también en las dos novelas hay un arquitecto que va a una universidad donde tiene que hacer una biblioteca y en esta es un profesor que viaja también a una universidad. Eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Y es que esos viajes te educan mucho la vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo fui por primera vez así de manera persistente, fue el año 93. Fui a Virginia, al mismo sitio que sale en la novela, ¿no? Afortunadamente yo llevaba menos tristeza conmigo, ¿no? Pero entonces tú llegas viniendo de España y ves otro mundo, ¿no? Un mundo que es en muchas cosas apabullante, aunque solo sea por la naturaleza, por la amplitud, ¿no? Tú ves eso viniendo además de Jaén, de nuestra geografía un poco encuchimizada a veces, ¿no? De pronto te encuentras en unos ríos gigantescos, ¿no? Unos trenes que pasan por la noche y que pasan vagones y vagones y vagones, trenes de mercancías de esos, ¿no? Ves esa cuando llegas a un campus de estos, ¿no? Y ves esos edificios del siglo XVIII, esa biblioteca inmensa, ¿no? Con tantos pisos que yo a veces me perdía, ¿no? Me acuerdo una vez que me perdí en la sección de lenguas orientales, no sé por qué, o sea, y era como una pesadilla porque todo lo que veía, todos los lomos de los libros, ninguno se entendía, ¿no? Todos eran en lengua desconocida, ¿no? En alfabetos desconocidos, ¿no? Entonces ese choque, ¿no? Ese choque para mí fue muy educativo. Fue muy educativo por varias razones. Una, en ese momento yo ya era bastante conocido, ¿no? Había vivido unos años de mucha agitación pública, digamos, ¿no? Entonces de pronto encontrarte solo, bastante aislado, eso tiene un efecto terapéutico, ¿no? Y luego también estaba el choque con lo nuevo, ¿no? Con el choque con ese mundo tan distinto, ¿no? Con esa forma de soledad, no sé, con los inviernos, por ejemplo, ¿no? El ser testigo de ese tipo de inviernos, ¿no? Y luego, para mí una cosa también fundamental fue el encuentro seguro ya y en profundidad con el idioma, ¿sabes? Eso me afectó mucho porque yo creo que me ayudó a corregir en lo posible la propensión española a la sobreabundancia verbal, ¿no? Y el inglés es una lengua más disciplinada que el español, ¿no? Entonces el contacto con ese idioma me enseñó mucho también, ¿sabes?
Luego hay un elemento que es muy recurrente en tus libros, que es el origen, las raíces, ¿no? La pertenencia, y también el cómo se pierden las raíces, ¿no? El personaje, el protagonista de esta novela, ha hecho ya una vida en Estados Unidos, pero en algún momento él dice que, bueno, que ni he terminado de ser norteamericano, pero ya casi he dejado de ser español, y en el fondo se siente extranjero en todas partes, ¿no? Y cuando vuelve a España, tiene una sensación que a mí, por cierto, me recordaba que tú en su momento escribiste bastante sobre aquel libro de Max Saul, La gallina ciega, Sí. esa sensación de que vuelves a un país en el que has perdido tu hueco, ¿no? En el que el país ha seguido adelante y todo ha tenido sus propias dinámicas, y en esas dinámicas, si alguna vez tú creíste, como cuando te vas de tu casa y de repente tu habitación te la coge el hermano pequeño, ¿no? Claro. Y de repente te quedas sin tu mesa, sin tu silla y sin tu cama. Pues un poco como esos que pasan la vida en el extranjero, en Estados Unidos, y cuando vuelven a España ya no la reconocen, ¿no? Y eso es yo creo que hay una propensión mía desde niño a una cierta rareza, ¿no? Es decir, yo de niño yo quería ser extranjero. Y es verdad, yo idealizaba a los extranjeros. Yo tampoco veía muchos, ¿no? Pero, y no hablemos de las extranjeras, ¿no? Que era otra leyenda generacional, ¿no? Pero yo me imaginaba a mí mismo, así de manera pueril, ¿no? Estaba en la huerta de mi padre y me imaginaba yendo a San Francisco y volviendo, ¿sabes? Cargado de experiencia yo admiraba mucho a uno que había en Úbeda, un personaje que estaba relacionado con el mundo de la música pop, no sé qué, y se había ido a Holanda y había vuelto de Holanda con el pelo muy largo, con un pantalón de campana extraordinario y con una novia holandesa con la minifalda más corta que se había visto en Úbeda nunca, ¿no? Entonces, parecían seres mitológicos, ¿sabes? Parecían gente extraordinaria, ¿no? Extranjeros, ¿no? Claro, nosotros teníamos complejo de inferioridad, ¿no? Y era así, ¿no? Y a mí siempre me han atraído, tanto en la literatura como en la vida, esas personas un poco ambivalentes, ¿no? Que tienen, porque claro, nosotros antes, los españoles, teníamos un origen que era como el coñac, ¿no? Que era de un sitio y era para siempre de ese sitio, porque viajaba a 5 kilómetros como máximo, ¿no? Entonces ver esta gente que, por ejemplo, amigos que tengo argentinos, ¿no? Que son judíos y que sus padres, sus abuelos emigraron de Ucrania y tal, toda esa historia. Y en Nueva York ha habido muchísima gente así, porque Nueva York recibió una enorme inmigración de Europa, ¿no? Entonces yo he tenido y conozco amigos, personas que están siempre entre los dos mundos, ¿no? Tenía un amigo que murió hace poco, que era el poeta Charles Simic, ¿no? Que este hombre era de Belgrado, era de Yugoslavia, y de niño había vivido en Belgrado durante la ocupación alemana y había sobrevivido a los bombardeos de los aviones aliados, ¿no? Y había emigrado a Estados Unidos en los años 50 y se había hecho un poeta americano. Su obra está escrita en inglés y es un poeta americano, pero, ¿sabes? Siempre tienen... y así he tenido muchos amigos, ¿no? Y amigas. Y eso yo tenía una editora en Estados Unidos, una gran editora. Sabes que cuando yo empecé a trabajar con ella, tenía ya más de 70 años, una mujer legendaria en el mundo editorial americano, se llamaba Drenka Willen, y era editora de Saramago, editora de literatura europea, ¿no? Y entonces ella tenía una vida americana completa, ¿no? Y me acuerdo un día que la vi, íbamos Elvira y yo por la calle, y la vimos en la puerta de un colegio recogiendo una nieta suya de la mano, ¿no? Y yo le dije a Elvira, digo, mira, esta señora es europea. La reconocí a ella, digo, este gesto de una señora elegante, con el pelo blanco, muy distinguida, que espera a una nieta en la puerta del colegio y se va con ella de la mano y hablando con ella, esta no es americana. Entonces ella, me acuerdo que estaba hablando con ella y le decía, ¿cómo es, Drenka? ¿Cómo es llevar toda la vida aquí? Digo, y ella me decía, llega un momento en el que de pronto lo ves todo cada vez más raro. Es decir, como que hay algo que no se cura, no sabes por qué, pero hay gente de todo tipo, hay gente que se integra enseguida y estupendamente, ¿no? Pero ese como estar entre dos mundos
es algo que a mí me llama mucho la atención, porque creo además que es algo cada vez más frecuente, ¿no? De hecho, hay una frase tuya que he copiado que dice: yo no sabía que no estaba aprendiendo a ser americano, sino a ser extranjero, ¿no? Eso lo dice un personaje. Eso lo dice el personaje, sí. Sí, Y sí. luego otra frase que también he destacado, dice: en California el pasado no existe, les parece una cosa anticuada de los europeos, ¿no? Sí, es verdad, porque California, y más en esa época, ¿no? Imagínate en los años 60, ¿no? Y además California es un sitio, fíjate, yo donde más perdido en el mundo me he sentido ha sido en California. Pero cuando estaba en Nueva York tenía la composición mental de las 6 horas de diferencia y sabía que en caso de emergencia en 3/4 de hora estaba en el aeropuerto y en 7 horas estaba en Madrid, ¿no? Cuando me acuerdo de estar en California, en Los Ángeles, en la playa esta de Santa Mónica, ¿no? Frente al Pacífico, y sentir una lejanía insoportable. Eso ya para mí era demasiado lejos. Yo pensaba, yo me quiero ir de aquí, ¿no? Si se pone malo alguien en mi familia o algo, ¿cómo vuelvo de inmediato, no? Mi madre me decía siempre, hijo mío, que estás muy lejos. Yo decía, ¿te acuerdas cuando estaba en Madrid? Cuando estaba estudiando en Madrid, que había un autobús entre V de Madrid que se llamaba La Pava. Imagínate cómo era el autobús, ¿no? Y salía de Madrid a las 8 y llegaba a Úbeda a las 3 de la tarde. Digo, estoy a la misma, tardo lo mismo, ¿no? Que cuando iba en La Pava, ¿no? Para tranquilizarla, ¿no? Entonces, te digo, cada cual tiene sus grados de lejanía, ¿no? Es una historia de amor, una historia de amor en varios plazos. Pero déjame un momento que te diga, Sí. porque hay otra cosa también que es muy californiana y americana y todo eso, que es un verbo que ahora se ha trasplantado mucho en español, que es la reinvención. La idea de que tú puedas empezar de nuevo, de que claro, mucha gente llega allí, llega huyendo de la pobreza, de la persecución y todo eso, quiere hacerse una nueva vida. Y una manera de hacerse una nueva vida es olvidar el pasado. Por eso hay mucha gente que lo primero que quiere es que sus hijos, por eso hay tanta demagogia con el español en Estados Unidos y todo eso. Lo primero que quiere un inmigrante es que su hijo hable sin acento. ¿Sabes? Quieren que su hijo sea de allí. Entonces hay una necesidad activa muchas veces y comprensible, también comprensible, de Borrar el pasado. De borrar el pasado. Digo que es una historia de amor en 3 movimientos, en 3 periodos diferentes. Yo cuando leí la sinopsis, inmediatamente me vino a la memoria la sonata de otoño de Valle Inclán, que al fin y al cabo es un señor, el marqués de Bradomín, que va a visitar a una antigua amante que tuvo y recuperan el pasado juntos con una visión un poco crepuscular. No vamos a contar aquí qué ocurre en el encuentro entre estos dos personajes, pero efectivamente cuando estamos hablando de personas de mucha edad y que tardan 47 años en reencontrarse, pues evidentemente hay algo muy crepuscular, ¿no? Y sin embargo, el amor de este hombre ha seguido vivo porque han sido 2 vidas que se han mantenido vivas por separado, ¿no? La primera frase del libro ya habla de los sueños y da la sensación de que en esos sueños estaba todavía viva la semilla de esa otra vida que dejó en España, ¿no? Calvino en algún momento hablaba de que la novela era el arte de contar lo que habría podido ser, ¿no? Y realmente lo que nos encontramos es con un señor que tiene una vida ya hecha, una vida ya muy avanzada, y que dejó una vida a medio hacer en España y que en un momento dado se pregunta cuál de las 2 vidas es mejor, que por cierto es un triunfador, no es un señor que tenga nada de lo que avergonzarse y nada de lo que entristecerse en una vida buena una vida estupenda en Estados Unidos, ¿no? Pero claro, siempre te queda la duda de cómo habría sido yo, cómo habría sido mi vida, qué habría sido de mí. Y de hecho hay momentos en que él reflexiona, bueno, su amor de juventud solo se le reaparece en los sueños, pero hay momentos en que él reflexiona y se ve mejor a sí mismo en esa otra vida. Dice, soy más auténtico, habla que tiene menos vergüenza, menos sentimiento de la vergüenza, ¿no? Hay como que en el fondo, claro, ese yo que no terminó de desarrollarse, pues precisamente como no terminó de desarrollarse, pues es perfecto, ¿no? Es impoluto, es impecable. Y es lo que él va a buscar, pero al mismo tiempo está en busca de una juventud que no va a reencontrar, ¿no? También lo que hay es que el encuentro, hay personas
que sacan de nosotros las mejores posibilidades, que despiertan las mejores posibilidades, ¿no? Hay un verso de Pedro Salinas, ¿no? Haces que salga de mí mi mejor yo, o algo así, ¿no? Yo creo que él, de lo que tiene nostalgia, es de ese él mismo. Nosotros no somos una cosa fija, no tenemos una identidad fija. Yo creo, y en eso es fundamental la experiencia del amor, que el choque o el encuentro con el otro o con la otra, si es fértil y poderoso, hace que salga de ti tu mejor posibilidad, despierta tus mejores posibilidades, ¿no? Te hace mejor, te hace más inteligente, te hace más valiente, más guapo, incluso, ¿no? Entonces, la cuestión está en eso. Con esta mujer salían esas posibilidades. Lo que ocurre, y en esto hay diferencias, creo yo, entre hombres y mujeres, ¿no? Es que él es una persona que yo creo que es más conformista de lo que él piensa, ¿no? Y que él tiene una cosa, yo creo, un poco masculina, que es compensar la cobardía o la conformidad de lo real con la belleza de las ensoñaciones. En su caso, lo que ocurre es que la memoria de ella no es voluntaria, es una memoria que aparece en los sueños. Si él no se acuerda cuando se acuerda de ella, no es en la realidad casi nunca, sino de pronto aparece en los sueños, ¿no? Entonces le devuelve esa posibilidad extraordinaria de lo que podría haber sido, porque podría haber sido un buen músico, podría haber desarrollado una carrera de músico, podría haber tenido una vida con ella, ha tenido otra. Y esa otra vida, yo creo que él está más instalado en ella de lo que cree, ¿sabes? Pero quizás se permite el complemento de la ensoñación, ¿no? Para tener la vida real y tener la otra, porque además la otra vida, la vida no tenida, tiene una ventaja enorme, que es que no se gasta. No está sí, sujeta, perfecta siempre, claro. No está sujeta al desengaño, ¿no? Ni a lo que llamaba Carlos Barral, le gustaba mucho la palabra usura, Sí. ¿no? El sentido de desgaste, la traducía del francés directamente, ¿no? Y hablaba de la usura del tiempo y todo eso. Lo no vivido tiene la ventaja de que no se gasta. Entonces, cuando has hablado aquí en el vídeo, hablabas como de 4 movimientos musicales. Claro, pero uno tiene un estilo muy determinado y los otros 3 comparten un mismo estilo. ¿Por qué te salió así o lo tenías ya previsto desde el principio? Así. La primera parte entera, 70 páginas, prácticamente de una tirada, sin que a mí me parece complicadísimo hacer eso también. No, fue saliendo. Sí. Ya. No, bueno, claro, que es una frase de 70 páginas, ¿no? Que luego la empiezo a estudiar sintácticamente y digo, sí, está bien. Sí, es una frase, claro. Sí, es una frase, con subordinadas y subordinadas y subordinadas. Una frase. Con un ritmo verbal. Sí, es una frase. Pasa que, mira, esa cosa de la diferencia de estilo entre las partes, a mí es una cosa que me gusta mucho. Una novela que a mí me enloquece desde que era muy joven y de que la había traducida es El ruido y la furia de Faulkner, ¿no? Una novela que a veces es demasiado difícil, ¿no? Pero que es... y cada parte de esa novela, cada capítulo, está escrito de una manera completamente distinta. Pasa lo mismo en Ulises muchas veces, ¿no? Que cada capítulo tiene una unidad, es como autocontenido, ¿no? Entonces, en el primer capítulo de El ruido y la furia, que eso es un tour de force, es, como recordarás, la conciencia de un chico discapacitado, muy, muy mentalmente discapacitado, que ve que no sabe distinguir entre el presente y el pasado, entre los recuerdos y lo que ve, y está contado desde ese punto de vista, ¿no? Solo empieza a entenderlo después de la segunda lectura, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de libro que tiene variación de estilo, sí. ¿Sabes? Por ejemplo, Moby Dick, ¿no? Moby Dick es un libro enloquecido, en el que cada capítulo es de una manera, ¿no? A mí me gustaba eso, ¿sabes?
ese atrevimiento, ¿no? Este profesor, claro, es el tercer personaje, que en realidad es un personaje un poco instrumental, porque lo más importante que va a hacer en la novela va a ser mencionar a una persona y eso va a desencadenar cosas que nadie esperaba, ¿no? Pero nos estás contando también su vida, la vida de este personaje. Es un personaje interesante, es un personaje también un poco cenizo, es un personaje al que el otro medio desdeña, se permite darle un plantón y tarda meses luego en pedirle disculpas. Es un personaje como que se ha labrado su desgracia a él, o que no cree merecer ninguna desgracia, dice no haber hecho nada para que su hija no le quiera, para que todo le vaya un poco mal. Es un hombre que parece que lleva la desgracia pegada al cuerpo, ¿no? Fíjate que ese personaje es una de las razones de que exista la novela. En principio, el interlocutor, este personaje, el que habla con el protagonista, iba a ser exclusivamente, como tú dices, instrumental. Iba a ser aquel que escucha la historia de otro, ¿no? Entonces yo empecé el segundo capítulo en el que él toma la palabra y empecé en primera persona, y como iba a ser un personaje que no tenía sustancia, que no tenía su propia sustancia, lo que le pasaba eran las cosas que me habían pasado a mí. Entonces aprovechaba, es como se aprovecha, ¿no?, de la cena de la noche antes, y dice, bueno, pues aquí esto lo apaño. Y entonces empecé a darle recuerdos y experiencias mías de llegar a Virginia y todo eso, ¿no? Entonces ocurrió una cosa, que es que no sé por qué, se me cruzó otra historia, que era una historia que me había contado un amigo mío de Granada, un amigo mío muy traumatizado, al que de pronto era un santo, ¿sabes? Que estaba casado, tenía 2 niños, su hijo pequeño era de la misma edad de mi hija Elena, entonces a veces íbamos con los niños juntos al parque y todo eso, y al cabo de unos años, de pronto, un día lo encontré y me dijo que su mujer lo había expulsado de su casa. Le pregunté por qué, dice que no quiere verme más, que no. Y yo te digo que era un hombre, que era un santo, es decir, que ni siquiera tenía esa vida nocturna un poco tonta que teníamos algunos en los años 80, ¿no? A veces, ¿no? Entonces y lo fui viendo, lo veía de vez en cuando al cabo de los años, y le preguntaba, bueno, ¿qué tal? Y me decía que sus hijos, que tenía 2 hijos, ¿no?, un hijo y una hija, no le hablaban. Habían dejado de hablarle y de responder a su llamada y todo eso, ¿no? Y así fue. Y era una cosa, yo lo veía al cabo de los años y me decía, ¿sabes qué? Mi hijo, su hijo es arqueólogo. Mi hijo ha sacado muy bien la carrera y ha escrito un artículo en una revista de arqueología muy valorada. Dice, yo le he escrito para felicitarlo y tal, ¿no? Y yo le decía, pero no te contestan nunca. Dice, no. Y yo le decía, ¿y no sería mejor? Porque su vida se había quedado como paralizada, ¿sabes? Había tenido luego alguna relación o lo que fuera, pero como que había terminado aquella vida y no había más vida para él, ¿sabes? Entonces eso Es un hombre como agarrotado, sí. dedicándose a cosas que no acaban de gustarle. ¿Sabes? Entonces fue saliéndome ese personaje. Entonces él cobró más relevancia, ¿no? Y así fue saliendo, ¿no? Y de pronto se me ocurrían detalles que te habrá pasado a ti, que son pequeños detalles de la propia biografía que de pronto te sirven como material para... Por ejemplo, hay un momento en la novela en el que él cuenta que ha ido al museo, que ha ido a Washington, al Museo del Espacio, ¿no?, de la aviación y del espacio, que es un museo muy bonito que hay allí. Entonces yo me contaba eso porque yo había ido a ese museo y le había comprado juguetes allí a mis hijos, ¿no?, para cuando volviera a España. Pero entonces le había comprado unos cubiertos muy graciosos que tenían la forma de la nave Apolo, ¿sabes? Tenía la nave Apolo terminada en tenedor o en cucharilla, lo que fuera, ¿no? Y entonces, acordándome de aquello, le puse al personaje que le compraba eso a su hija. Y como era una cosa del espacio, pensé, es que a su hija le gusta la astronomía. Entonces hice que su hija fuera astrónoma. Yeah. Pero no, así salen las cosas, ¿no? Con esos, y yo creo que a los que nos gusta este oficio en sí mismo, es decir, lo que nos gusta no
no usar la novela como catapulta, como portavoz para dar una charla o una idea del mundo. Nos gusta la novela como artificio, como el que hace una mesa, ¿no? Yo creo que ese tipo de detalles son cruciales, ¿no? Sí, sí. Bueno, quedan unos minutos nada más y vamos a tener tiempo solo de un par de preguntas y, por favor, que sean breves para que Antonio luego tenga tiempo de firmar libros, que supongo que tendrá bastantes libros que firmar. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Mira, aquí. Hola, buenas nit. ¿Cómo surgen las ideas para los libros? ¿Cuánto tiempo le dedica más o menos a cada libro? ¿Y qué fases hay hasta que se acaba? Bueno, una pregunta. Puedes elegir de las tres una. Yo creo, Ignacio puede dar su propio testimonio. Hay una cosa que decía Henry James, que las ideas para las novelas suelen ser, la idea de partida para las novelas suelen ser cosas muy triviales, ¿no? De poca, no sé, no un gran proyecto, ¿no? Yo tuve una vez un conocido que me ayudaba para ordenar mis libros y todo eso, y quería ser escritor. Y me decía, voy a hacer un libro de relato, y si ya tengo los temas que voy a tratar. Voy a hacer un relato sobre el cambio climático, otro sobre el problema de la vivienda. Es decir, bien, ¿no? Es decir, tú puedes plantearte las cosas a lo grande, ¿no? Pero en mi caso, la ficción, sobre todo, la ficción nace de puras casualidades, ¿no? De imágenes que te resultan atractivas o inquietantes, de historias, de detalles, ¿no? Y generalmente, yo no sé tú, pero en mi caso, lo fundamental es tener el comienzo, tener una frase para empezar. Entonces yo muchas veces he hecho libros que no han salido porque no tenía un buen arranque, ¿no? Y he tenido y tengo un proyecto de novela en el que he escrito yo no sé cuántos centenares de páginas a lo largo de bastantes años y nunca me ha salido, nunca. ¿Sabes por qué? Pues porque no tengo el arranque. Siempre en cada libro mío, ya te digo, me sería interesante que Ignacio contrastara esa No, aquí me he venido a hablar de tu libro. No, hombre, pero es porque las personas tengan más información. Es ese arranque, ¿sabes? ¿Una pregunta más o no? Y a partir de eso, pues, primero dejarse llevar y luego ponerse muy serio y reescribir y corregir despiadadamente, ¿no? Para mí, al principio, las primeras fases no me paro a corregir nada y luego es un control absoluto, palabra por palabra, ¿no? No solo por mi parte, sino con la ayuda de personas cercanas que te pueden, te dan una opinión que es muy valiosa, ¿no? En mi caso, la primera, la opinión de mi mujer, que se dedica al mismo trabajo que yo, y luego la opinión de mi editora, que está aquí sobre todo, ¿no? Entonces son esas fases, ¿no? ¿Dónde hay? Aquí al final de todo. Yo quería, aquí al final de todo, al final. Ya lo veo. Simple curiosidad, digamos, del primer esbozo que puede salir de una novela, ¿qué tanto por ciento de la primera escritura le suele quedar finalmente después de todas esas revisiones, de todo ese trabajo, ¿no? De ir puliendo, de ir cortando, pues quizá otras vías que se han abierto durante el proceso? Esa era mi pregunta. Yo creo que una gran parte. Es decir, que si la escritura ha ido bien, si se ha llegado al final, es señal de que ha funcionado. de que había impulso, ¿no? Y entonces la mayor parte ya está resuelta. Luego hay infinidad de ajustes, de mejoras, de añadiduras a veces, de supresiones, ¿no? Una parte de
de la tarea de escribir es quitar, ¿no? Generalmente cuando quitas algo, mejora. No se sabe por qué, ¿no? Tú tienes una frase y le quitas un adjetivo que no le hace ninguna falta y la frase sube, ¿no? O quitas una comparación superflua, un como si, por ejemplo, ¿no? El como si es muy peligroso, ¿no? Y yo digo, si el libro ha ido bien, si la historia ha ido bien, digamos que la mayor parte queda, ¿no? Muy corregido y cambiado, pero ahí está, es eso, ¿no? Bueno, ya está. Muchas gracias, Antonio.